El día de hoy tenemos con nosotros a Claudia Vallejos, gerente general y cofundadora de 12 Sentidos. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muy bien, Jorge. ¿Cómo estás tú? Bien también, aprovechando un día casi primaveral. Sí, está exquisito hoy día. Un buen día para hacer un podcast. Así es. Cuéntame, Claudia, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo llegó 12 Sentidos a tu vida? ¿Quién soy yo? Bueno, una pregunta bien potente. Bueno, yo tengo 41 años, soy mamá de dos niñitos, una niñita, y hace más o menos 3 años tuve una operación al corazón. Sufrí de infartos al Wow. corazón, bien potentes. Y ahí me replanteé la vida así en 180 grados de un día para otro y empecé a investigar un poco sobre el coaching. Primero porque yo estaba viviendo un proceso de transformación bien potente y segundo porque también era como un complemento ideal para lo que estaba haciendo yo en ese momento, que era acompañando a extranjeros a adaptarse acá a Chile. Perfecto. Yo tengo una empresa, aparte de 12 Sentidos, que se llama Top Mobility, en donde vemos relocation y procesos migratorios. Entonces me faltaba ahí una patita que era como el apoyo más humano, más de adaptación, se podría decir emocional, de una adaptación más completa a Chile. Entonces por eso también me interesó esta parte del coaching. Y bueno, por mi experiencia personal también de haber sufrido una enfermedad fuerte y de haber tenido como que renacer de alguna manera, fui buscando distintas escuelas de coaching y llegué al coaching orgánico, que fue un poco la base para ir armando 12 Sentidos junto a mi socia Annelise, que junto a ella fundamos 12 Sentidos y después se integró Daniel también como tercer socio, ahora somos 3 socios. Perfecto. Cuéntame un poco del coaching orgánico. ¿Qué lo caracteriza? Bueno, el coaching orgánico está inspirado en la antroposofía. Entonces, la visión del ser humano que tiene el coaching orgánico tiene esta visión de cuerpo, alma y espíritu y, y va incorporando dentro de los procesos de coaching un flujo muy vivo, por eso se llama orgánico, porque a veces me preguntan como si tiene que ver con algo ecológico, con algo de la naturaleza, y bueno, yo digo, en cierta forma sí, porque vamos siguiendo los procesos naturales del ser humano, pero no es que sea algo ecológico propiamente tal, Ujú. pero sí es orgánico en el sentido de que no tenemos así como una metodología paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 que tengamos que cumplir de cierta manera, sino que es como un flujo entre el coach y el coachee que va desenvolviéndose de manera orgánica, muy fluida, y que incorpora esta visión antroposófica del ser humano. Entonces, cuando estamos en nuestra sesión de coaching, no solamente estamos viendo cómo está su estado emocional, cuáles fueron sus acciones, qué son las cosas que quiere lograr, sino también vamos incorporando algunos aspectos quizás que son de una dimensión más cósmica, como por ejemplo las fuerzas planetarias, como por ejemplo las fuerzas zodiacales, como por ejemplo su propósito de vida, si es que lo tiene o no identificado ahí, porque a veces se habla mucho del propósito de vida, pero a veces muchas personas me han dicho, claro, yo me he metido en no sé cuántos cursos para buscar mi propósito de vida y todavía, si tú me preguntas cuál es mi propósito de vida, no lo tengo en claro. Entonces, es como en el fondo tener en cuenta todos estos aspectos y ver al ser humano de forma integral. No solamente como un cuerpo con emociones, sino que también con un espíritu, con un lado espiritual que nunca dejamos de lado, que siempre nos acompaña. Perfecto. Y todo esto te hizo a ti mucho sentido porque tú venías de un proceso de recuperación y dentro de un Exacto. proceso de recuperación es una habilidad que es natural de todos nosotros ir recuperando, ¿cierto? Exacto, sí, sí, me hizo mucho sentido, primero que nada, visualizarme, observarme a mí misma con estos nuevos ojos, podría decir, con esta nueva visión más completa y no solamente
que se concentrara en las cosas que yo había hecho en el pasado, en mi historia, en mi forma de ser, en mi personalidad, sino que iba mucho más allá de eso. Entonces para mí fue como una apertura al universo, a muchos aspectos que antes no tenía considerado y que quizás sí me llamaban la atención, pero más así como en mis tiempos de ocio, como que tenía una curiosidad por estos temas, pero integrarlos también a mi vida personal y después a mi vida laboral fue para mí un descubrimiento increíble y que me trajo nuevos horizontes en trabajo, en actividades, en mis relaciones con otras personas, en todo ámbito. Qué bueno. De ahí entonces un poco esta apertura, por así decirlo, de los 12 sentidos. Según yo, nosotros teníamos 5 sentidos, 6 si es que contamos ver espíritus, o la intuición que algunos llaman. ¿De dónde salen los otros 6? ¿Cómo llegamos a 12? Sí. Bueno, a nosotros nos interesó mucho el tema de los sentidos, porque justamente los sentidos es cómo nosotros nos relacionamos, nos vinculamos con todo lo que nos rodea, cómo vamos captando, ¿no es cierto?, la información. Si hablamos de los 5 sentidos que aprendimos en el colegio, podemos decir, no sé, pues a través del tacto, yo voy viendo la superficie, ¿no es cierto?, de la vista, el olfato. Los sentidos como más clásicos, nosotros estamos acostumbrados a identificarlos cuando los estamos utilizando, y es la forma que nos relacionamos con el mundo físico. Pero, como te hablaba en un principio, también existen otras cosas que no son tangibles, que son más bien intangibles, o que no son visibles, pero que sabemos que están ahí. Y ahí entran estos otros sentidos. Y los 12 sentidos que los propone Rudolf Steiner en una conferencia que hizo ahí en el Goetheanum, ahí con toda la comunidad antroposófica, él habla de sentidos que son corporales, ¿no es cierto?, que son un poco más relacionados quizás a lo que ya conocemos habitualmente, otros sentidos que son más ambientales para ver qué está pasando afuera, y otros sentidos que son sociales, que es como percibimos a otras personas, por ejemplo, cómo percibimos el pensamiento de otra persona, el saber que ese otro ser humano es un individuo con toda su historia, con su propio propósito, con sus cualidades anímicas, sus emociones. Entonces, en el fondo se abre como un mundo al empezar al observar estos 12 sentidos y al ver que hay estos otros ámbitos que no son los ámbitos que estamos acostumbrados a analizar o a observar, pero que sabemos que están ahí, que sentimos de alguna manera que están ahí. Y ahí nace el nombre también de nuestra empresa, de 12 sentidos. Perfecto. ¿Los podrías enumerar? Sí, mira, los sentidos corporales son, por ejemplo, el tacto, ¿ya? El sentido vital, que es también se le conoce como el sentido del bienestar, y es saber, por ejemplo, cuando estoy bien, cuando tengo vitalidad o cuando estoy más bien enfermo. Está el sentido del movimiento, cuando yo siento que mi cuerpo está en movimiento, más allá de que el entorno, más allá de estar como en un vehículo, sino que yo me estoy moviendo. Y el sentido del equilibrio, que también es muy importante. Justamente hoy día estaba enseñando ahí a mi hijo a andar en bicicleta, así que el del equilibrio lo tengo muy, muy fresquito. Y después vienen los sentidos ambientales, que es cómo nos relacionamos, ¿no es cierto?, con nuestro ambiente. Ahí está la vista, está el gusto, está el olfato, y hay otro sentido que es el calor, el sentido como térmico, para percibir el calor y el frío, que es distinto si tú lo piensas al tacto, pero está ahí, estamos acostumbrados a utilizarlo, sobre todo ahora que como hablábamos, que hoy día hay un sol exquisito, está muy rico el día, pero no es habitual en agosto que esté así. Y por último están los sentidos sociales, que es como nos relacionamos con otras personas, ¿ya?, con otros seres humanos, y ahí está el sentido, por ejemplo, del yo ajeno, de saber que la otra persona es un individuo en sí. El sentido del pensamiento ajeno, que yo puedo pensar de una manera, pero la otra persona va a tener un pensamiento propio. El sentido de la palabra ajena, que cuando alguien me habla, yo aparte de escuchar la parte como auditiva, también está ese entendimiento de que hay una palabra que tiene un poder dentro de sí misma. Y el del sonido, o sea, de escuchar en sí.
Entonces, todos estos 12 sentidos son lo que nos vinculan con nosotros mismos, con nuestro cuerpo en un principio, con nuestro ambiente, con todo lo que nos rodea, y también con otras personas. Esos serían como los 3 ámbitos. Perfecto. Bueno, tiene mucho sentido pensar que nuestra percepción va más allá de los simples 5 sentidos con los que aprendimos en colegio, y tiene mucho sentido porque uno ve que claramente hay personas que le es más fácil desarrollar una teoría de mente de otra persona, imaginar que otra persona piensa distinto, y que también, por ejemplo, tú puedes sentir, comillas, algunas cosas que no necesariamente las estás teniendo en la piel, sino que vienen como de afuera, como que va irradiando, por así decirlo, a la piel. Exacto, sí, sí. Mencionaste el sentido del bienestar, y hoy día el tema es justamente los 3 pilares del bienestar. Cuéntame un poquito qué es lo que hace 12 sentidos, porque va en justa línea de lo que vamos a conversar, y cuéntame también un poquito de estos 3 pilares. Bueno, en 12 sentidos nosotros, a mí me gusta hablar de que entregamos vivencias que potencian el bienestar. ¿Ya? Esa sería así como la frase cortita que resume lo que hacemos. Son vivencias, actividades que de una u otra manera en distintos ámbitos van activando nuestro bienestar. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, pausas activas para empresas, tenemos también talleres de alimentación, talleres más como lúdicos para conectar a las familias, a las comunidades dentro de una misma empresa. Tenemos talleres también que van más orientados al desarrollo personal o al desarrollo organizacional, que ya trabajan más el tema del liderazgo o de la comunicación, de la empatía. Entonces, en el fondo son actividades que, bueno, ahí vamos a ir viendo por qué hablamos también de bienestar cuando estamos hablando del desarrollo de la persona, que es uno de los pilares importantes del bienestar, porque muchas veces el bienestar se vincula con un bienestar físico. Es una palabra que está, podríamos decir, un poco trillada o que ha sido un poco utilizada quizás en exceso el bienestar. Entonces uno tiende a pensar, por ejemplo, en un spa, o sea, dar como un momento placentero, de ocio, también se asocia mucho a alimentarse bien y hacer ejercicio, como tener ese equilibrio, que es parte del bienestar, pero el bienestar que nosotros como 12 sentidos estamos potenciando es un bienestar integral, con esta visión que nos entrega también el coaching orgánico y la visión antroposófica del ser humano. Entonces un bienestar que no solamente va en lo físico, sino también en la parte anímica y en la parte espiritual. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver la parte espiritual en una empresa? Ah, muchísimo, muchísimo. Bueno, la verdad es Porque que ahí... uno se imagina de que espiritualidad está relacionada a religión, a la iglesia, pero que no necesariamente tiene sentido en un contexto organizacional. Claro, claro, es que, bueno, nuestra visión de lo que es la espiritualidad, que pueden haber muchas visiones distintas, ¿no es cierto? Pero nuestra visión es que estar como en contacto con la espiritualidad quiere decir más que nada ser tú mismo, poder poner tus propios dones y tus propios talentos a disposición de tu propósito. Y ese propósito individual, en lo ideal o en el mejor escenario, es que esté alineado, obviamente, al propósito organizacional. Entonces, ahí es donde se vincula lo espiritual a las empresas. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener gente muy talentosa, pero ese talento quizás no está alineado al propósito organizacional. Y la visión que tiene la antroposofía también de las organizaciones es que las organizaciones son un organismo vivo en sí, conformado por muchos otros organismos vivos, igual que el ser humano, que estamos conformados por muchas células. Exacto, entonces en una organización ocurre lo mismo. Y la organización también tiene, por lo tanto, una vida espiritual que va denominada por su propósito de qué aporte va a hacer a la sociedad. Entonces, el elegir a las personas adecuadas y que estén alineadas en sus
miles de propósitos individuales, de alguna manera, para contribuir a este propósito organizacional, todo eso se va trabajando, se va observando, se va desarrollando a través de actividades que potencien este encuentro entre las personas y la organización. Y así se va como develando cuál es el propósito finalmente organizacional y cuál es cuando yo soy parte de una organización, cómo mi propósito individual contribuye a ese propósito organizacional. Perfecto. Bueno, por favor, cuéntame un poquito más de los 3 pilares del bienestar. Bueno, los 3 pilares para nosotros son el autocuidado, el autoconocimiento y el autodesarrollo. Y estos 3 pilares se pueden vincular, están todos integrados, pero se pueden vincular, por ejemplo, el autocuidado a actividades o procesos más relacionados al cuerpo físico, el autoconocimiento está más relacionado al cuerpo anímico, y el autodesarrollo a la dimensión espiritual, a lo que hablábamos del propósito. ¿Ya? Entonces, en el fondo nosotros realizamos actividades orientadas a estos 3 pilares, pero sí, sin duda que cada uno de estos 3 pilares tiene su parte anímica y su parte espiritual. O sea, cuando hablamos de autocuidado, también hay un gran grado de autoconocimiento que se debe desarrollar para poder brindarme el cuidado que yo necesito. Lo mismo cuando hablamos de autoconocimiento y estamos viendo nuestras emociones, también el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro descanso, ¿no es cierto?, de nuestra alimentación, también va a impactar fuertemente en mis emociones y en mis pensamientos también. Entonces los separamos en estas 3 áreas, pero siempre está todo integrado, ¿ya? Son 3 facetas de algo que es uno, que somos nosotros mismos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en el autocuidado nosotros trabajamos mucho lo que es la alimentación consciente, el ejercicio o el movimiento y el descanso. Nos encanta el número 3, parece, ¿eh? Porque siempre vamos de a 3, pero sí. Entonces, en el fondo con la alimentación consciente nos gusta mucho que las personas puedan vincularse con la comida de una forma distinta. Ya no es, ¿no es cierto?, esas dietas o esa nutrición que viene como preformateada y que te dice tienes que comer esto en la mañana, esto en la tarde, esto en la noche, estas son las calorías que tienes que ingerir, sino que va más en conectar con la comida de otra manera y en conectar con tu cuerpo y con tus necesidades de otra manera. ¿Ya? Y eso es algo que a mí, con mi experiencia personal que tuve, de estar muy cerca como de algo de serio, de una enfermedad grave en el fondo, yo lo tuve que hacer de una manera así como urgente, porque necesitaba conectar con mi cuerpo de otra manera. Entonces la idea es no llegar a ese extremo, sino que empezar a escuchar al cuerpo cuando nos va dando las señales antes, porque nos va dando señales pequeñitas constantemente y muchas veces en vez de escucharlo, las dormimos esas señales, como que nos tomamos el paracetamol para no sentir el dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces, en vez de ver por qué me está doliendo la cabeza, qué hizo hoy día que me puede haber generado ese dolor de cabeza, dormimos esa señal y nos perdemos información muy valiosa que nos está dando el cuerpo. Entonces, esa es un poco la idea en el autocuidado. Aprender a escucharnos, darnos espacio para escucharnos, y de ahí ir actuando de forma intuitiva, ocupar mi sabiduría propia, mi sabiduría interna, para poder ver qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi cuerpo. Perfecto. Yo he escuchado que mucha gente justamente pregunta, bueno, ¿y cuándo tengo que ir al psicólogo? ¿Cuándo tengo que ir al psiquiatra? ¿Cuándo ya debiera decir aquí nomás? Y es como, creo yo, nos falta un poco darnos cuenta eh, cuál es nuestro estado. O sea, si nosotros, por así decirlo, pudiéramos ver un panel que dice, te estás quedando sin gasolina, uno va a poner gasolina. Y lo que tú me dices es que ese panel existe. Lo que pasa es que estamos un poco dormidos y por lo tanto se nos olvida ver, por así decirlo, de que la gasolina va bajando y que debiéramos ir a poner gasolina. Y bueno, al final, pana del tonto, quedamos tirados, Claro. agotados por todas las cosas que han ido pasando en el día a día, ¿cierto? Claro, claro, o sea, es en el fondo estar
atentos y despiertos y vinculándonos constantemente con nuestros cuerpos para poder recibir esas señales. Perfecto. Y empoderarnos, tomar nosotros las riendas de nuestro bienestar, porque muchas veces es como que lo tercerizamos, como que tercerizamos nuestro bienestar. No, tengo que ir al doctor de tal cosa, de tal especialidad, para atender tal dolencia. Y nos olvidamos que somos seres humanos integrales, y que una dolencia del corazón o de la cabeza o del tobillo está relacionada a otras partes del cuerpo también. Entonces, observarnos de manera integral y escuchar cada alerta que nos va dando el cuerpo. Perfecto. Eso es clave en el autocuidado. Y otro aspecto, el segundo aspecto clave es el autoconocimiento. Y acá en el autoconocimiento nosotros lo vinculamos más a la parte anímica, a la dimensión anímica del ser humano, que tiene el pensar, el sentir y el querer, que es en el fondo la voluntad, el actuar. Entonces, ver cómo estamos en esos tres ámbitos, qué tan alineados están esos tres ámbitos. ¿Está alineado lo que yo estoy pensando con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy finalmente haciendo? Lo más probable es que no, porque es un proceso de toda la vida, estamos constantemente, ¿no es cierto?, alineando estas tres cosas. Entonces, empezar a identificar cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos recurrentes, cómo estoy actuando más en función a lo que siento, en función a lo que pienso, o peor aún, a lo que piensa el resto, a lo que piensa el vecino. O peor aún, estoy en piloto automático y estoy repitiendo todos los días sin darme cuenta de qué estoy haciendo. Exactamente, exacto. Entonces, el primer paso es observar mis pensamientos, mis emociones, empezar a observar lo que estoy haciendo, aceptar las emociones que de repente pueden ser un poco incómodas, pero que igual así como el cuerpo nos habla a través de algunas sensaciones incómodas, también las emociones nos están dando mucha información sobre hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde, qué persona, por ejemplo, cuando tenemos una relación con otra persona y vemos de repente como intuitivamente se nos produce un rechazo con una persona. Escuchar eso, escuchar esa sabiduría interna, y observar, no para juzgar, no para sentir culpa, sino que justamente para poder aceptar lo que está pasando y de ahí trabajar con eso para ir transformándolo hacia lo que yo quiero, hacia lo que me produce mayor bienestar. Y ahí se incorpora el tercer aspecto, que sería el autodesarrollo, y en el autodesarrollo lo vinculamos a la dimensión espiritual, a la dimensión del propósito de vida, a la dimensión de mis dones y mis talentos únicos. O sea, nosotros venimos a este mundo con una individualidad que de repente suena irónico, somos tantas personas, pero somos tan únicos, somos un universo en sí mismo. ¿Y por qué venimos con estos dones y estos talentos? ¿Por qué a mí me tocó ser de cierta manera? ¿Por qué a mí se me hace fácil realizar ciertas cosas que quizás a un hermano o a una hermana que tuvo la misma crianza que yo, no se le produce con esa misma facilidad? Entonces, ese tipo de cosas nos está diciendo en el fondo cuál es nuestro camino, cuál es el aporte que podemos hacer al mundo. Entonces, ahí trabajamos el autodesarrollo en función de ir conociéndonos, ir observándonos, ya no tanto en lo emocional, sino que más en lo que nos mueve, como en esa llama interna, o en ese sol interno que es lo que nos moviliza, que de repente podemos estar con el cuerpo muy incómodo, con las emociones muy incómodas, pero igual algo nos lleva hacia algún lado, hay como una fuerza que no podemos explicar, que sabemos que está ahí, pero no podemos decir como la razón lógica o teórica de no, esto me pasa porque tal y tal cosa, pero sabemos que está ahí. Entonces, esa sabiduría interior es en el fondo lo que nos está guiando hacia nuestro propósito individual. Perfecto. ¿Qué actividades podría una persona como yo, como cualquier persona que nos esté escuchando el día de hoy, podría realizar en su casa que ayudaran a desarrollar estos tres pilares? Bueno, acá, igual como empezamos, ¿no es cierto?, con el cuerpo, después con las emociones, los pensamientos, y después más por el lado del propósito de vida, yo diría que el primer paso
es escuchar el cuerpo, como vamos por partes, ¿no es cierto? Y Ujú. el cuerpo es lo que tenemos más conocido, más tangible, que estamos más acostumbrados a visualizar. Empecemos observando nuestro cuerpo. Empecemos observando nuestra reacción cuando comemos ciertos alimentos, nuestra reacción cuando dormimos menos o cuando dormimos más, nuestra reacción cuando no descansamos o cuando descansamos mucho, cómo reacciona nuestro cuerpo. Entonces, eh, la alimentación para mí es clave porque es en el fondo qué es lo que cómo estamos nutriendo nuestro ser. Y más allá de ver el cuerpo como algo, ¿no es cierto?, de vanidad, de vernos bien, eh, va mucho más allá cuando uno empieza a visualizar el cuerpo como un vehículo que nos permite lograr nuestros propósitos. Entonces ya no tengo, ¿no es cierto?, ese juicio de que, no, yo no hago dieta porque yo no soy superficial o porque, no, es yo me cuido mi alimentación porque valoro mucho este vehículo que me está permitiendo cumplir con todos mis objetivos, con todos mis propósitos. Y ahí nuevamente se integran, ¿no es cierto?, estos tres aspectos de autocuidado, autoconocimiento y autodesarrollo. Entonces, lo primero sería eso para mí, observar nuestro cuerpo, ver nuestra alimentación y empezar no solamente a seguir patrones de alimentación, sino que a ver qué producen en nosotros. De repente, comerse un chocolate, por ejemplo, o algo con azúcar, o algo que quizás las dietas como más conocidas tendrían absolutamente prohibido. Quizás para mí, cada cierto tiempo, comerme algo así me produce un placer y una sensación de bienestar que me aporta, que me permite seguir transitando en un mayor bienestar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el escucharse a uno y no simplemente estar siguiendo un patrón es como lo más importante. Perfecto. ¿Y el tercer pilar? Y del tercer pilar del autodesarrollo, ahí yo creo que la clave está en el contacto con la naturaleza. Y el contacto con la naturaleza, no en el sentido, como hablamos en un principio, de ir a relajarnos a una hamaca, ¿no es cierto?, a la playa, y que también es súper recomendable y también está bien, pero es el contacto en la naturaleza, de aprender de la naturaleza, de observar los ciclos de la naturaleza, los ritmos que tiene la naturaleza, y empezar a vincularlo con nuestros propios ritmos, con nuestros propios ciclos. Ya, entonces, esta sabiduría que tiene la naturaleza se va como impregnando en nosotros. Por eso nos produce esa sensación de bienestar, porque de repente podemos no estar ni siquiera de vacaciones, sino que simplemente estamos caminando por un parque, camino a la oficina o lo que sea, y nos detenemos a observar un árbol, a observar sus hojas, a observar, por ejemplo, ahora que ya se acerca la primavera, que empiezan a ponerse un poco más verdecitos, que se están Ujú. recuperando, ¿no es cierto?, estos árboles que estuvieron sin hojas por hartas semanas, y nos empieza a otorgar información y nos permite observarnos a nosotros mismos en nuestros ciclos. Entonces ahí me permite alinearme mejor a mi propósito, porque a veces estamos sin ganas, a veces estamos como diciendo, pucha, no estoy logrando nada, ahora hemos estado súper encerrados en la casa, la economía está lenta, pero son ciclos que si los observamos en la naturaleza vemos que son súper nutritivos, que también el invierno permite que un árbol vaya gestando interiormente esa fortaleza desde sus raíces para después emerger con mayor fuerza cuando llega la primavera. Entonces todas estas cosas como que se asemejan a los ciclos que tenemos nosotros como seres humanos, al observarlas en la naturaleza nos permiten conectar con nuestro propio propósito y, y confiar en nuestra naturaleza. Ese es como el regalo que nos da esta observación de la naturaleza. Qué lindo regalo. A mí me encanta ver los amaneceres y los atardeceres. Y a mí me sorprendió mucho leer en algún momento de que justamente ver el atardecer hace de que los procesos internos dentro de la cabeza empiecen a generar melatonina y empiezas a decirle a tu cerebro, es hora de ir a dormir. Pero eso Ujú. solamente ocurre con la luz naranja del atardecer, ¿no? Claro. Bueno, Claudia,
si quisiéramos contactarte, a alguna de las personas que nos han escuchado, ¿cómo pueden ubicarte? Hay gente que nos escucha de distintos países, 12 Sentidos está en Chile, no sé si es que estás abierta a recibir personas de distintos países para ofrecer tus servicios en distintos países. Sí, bueno, ahora que todo está más virtual, hemos estado trabajando con otros países harto, lo que ha sido bien, bien nutritivo. Bueno, nosotros tenemos nuestra página www.12sentidos.cl, donde ahí aparecen nuestras actividades que realizamos con las empresas y también con individuos. Estamos bien activos también en Instagram, siempre poniendo las actividades, los talleres abiertos al público que estamos realizando. Nuestro Instagram es @12sentidos. Estamos en Facebook y en LinkedIn también. Y nuestro email de contacto es contacto@12sentidos.cl. Excelente. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Y como siempre, nuestra más firme intención es de que esta información le llegue a las personas que más la necesitan en el momento en que es justamente necesario que lo escuchen. Gracias, Claudia. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. No, gracias a ti, Jorge, por el espacio, por la oportunidad y la interesante conversación y reflexiones ahí que compartiste. Qué bueno. Bueno, vamos a estar hablando entonces. Que estés muy bien. Bueno, gracias, igual tú. Cuídate. Chao. Chao, chao.